¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que tiene como principal objetivo llevar a cabo la exposición de la palabra de Dios a través de interesantes clases como esta que vamos a continuación escuchar. Y bueno, pues yo le quiero pedir, ¿verdad?, que por favor comparta las clases, se inscriba en este canal y por supuesto le den allí un like, le pongo una manita con el dedito hacia arriba si le gusta. Acuérdese que no lo hacemos porque le guste a la gente, sino porque es necesario llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y qué mejor de esta manera, ¿verdad? De una manera así muy práctica, muy atractiva, con interesantes clases. Continuamos con el llamado de la mujer a la oración. Es una serie. Hoy estaremos nosotros exponiendo el capítulo número 5. La palabra agridulce une dos términos opuestos que describen sucesos en la vida que comparten alegría y tristeza al mismo tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado esa palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Te damos gracias, Señor, por esta clase que sabemos está basada en tu palabra, Señor, y tú nos quieres hablar a nuestros corazones. Tienes siempre la palabra correcta, la palabra precisa para nuestras vidas y nosotros la recibimos. La recibimos en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe, y yo pido que tu Espíritu Santo, Señor, impacte a tantas y tantas vidas con tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, entonces hablamos del término agridulce. ¿Cómo puedo ser yo dulce y amarga al mismo tiempo? Y son estas situaciones que pueden llegar a doler mucho, pero que al final pueden convertirse en una bendición. Quizá usted y yo ya lo hemos experimentado. Dios, el único que puede convertir en dulce lo amargo, y eso lo podemos ver en el Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25. Vamos a leerlo para que nos quede todavía más claridad en cuanto a este suceso que se dio durante la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice la Biblia en Éxodo 15, versículos del 22, del 21, del 20. Vamos a leerle del 20 al 23. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y dice la palabra: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Un claro ejemplo de cómo, pues, algo tan vital como lo es el agua, de repente aquí se presenta ante el pueblo de Dios. Yo me imagino que era algún manantial que estaba brotando, pero desgraciadamente era agua amarga. Dios, dijimos, que es el único que puede llegar a convertir en dulce lo amargo, hacer que el que esté triste se ponga contento, Salmo 30:11, y convertir algo malo en bueno, Romanos 8:28. Ahora la pregunta es: ¿cómo puede hacer eso Dios por mí? ¿Cómo podemos hacer que nuestras penas, nuestros dolores personales, esas heridas, esas angustias emocionales que nos hace estar amargadas, se transformen de algo amargo a bueno? La respuesta es la oración. Otra faceta de esta preciada joya que es la oración. Es nuestro privilegio de contender en la oración. Contender significa luchar o esforzarse en oposición al mal, luchando por lo que es justo.
En otras palabras, el que contiende va a la lucha, va a la guerra, peleando por la buena voluntad de Dios para su vida, misma que el enemigo siempre quiere robar, destruir y matar. O sea, hurtar es robar, ¿verdad? El rey David fue un verdadero guerrero de oración. En el Salmo 55, él derramó su corazón destrozado por el pecado que había cometido con Betsabé y clamó a Dios contra sus enemigos. Un conocido erudito bíblico tituló este salmo Traicionado. En este salmo David ora y contiende, perdón, en este salmo no es después de que haya pecado él con Betsabé, una mujer casada, es en el Salmo 51, ¿sí? En el 55 también se sintió muy mal, se sintió traicionado, porque fíjese nada más, su propio hijo Absalón, él quería arrebatarle el reinado y le volteó o se llevó a sus supuestos mejores amigos. Claro que no eran, ¿verdad? Y confidentes. Claro que no lo eran. Desde el momento y hora que no lo pensaron mucho para irse con Absalón, claro que no lo eran. Entonces hablamos de dos salmos, ¿sí? El 51 cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé y el 55 cuando él fue traicionado por sus amigos, sus confidentes, pero lo más tremendo, por su propio hijo, ¿sí? David experimentó muchas cosas muy fuertes, intrigas, violencia, maldad. En este salmo, él en el 55 menciona 7 términos que describen la maldad de la enloquecida ciudad. Contiendas, violencia, intrigas, maldad, fuerzas destructivas, opresión y engaño. Él se sentía muy mal porque su hijo era el principal promotor de esta sedición, o sea, de este levantamiento en contra del rey David en el Salmo 55. Vamos a buscar también el Salmo 51, que como le comenté, ¿verdad? Es también aquí derrama su corazón con mucha culpa, con mucha tristeza. Él estaba sintiéndose muy mal por lo que él había cometido. Él dice, ¿verdad?, que él reconocía sus rebeliones y su pecado que estaba siempre delante de él. Él habla desde su concepción, dice, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Él estaba sintiéndose muy culpable, se estaba sintiendo muy condenado y estaba viviendo momentos terribles de angustia. Qué tremenda enseñanza nos da el rey David a través de estas oraciones maravillosas como lo son los salmos. Los salmos en los cuales, los de David, claro, en los cuales él vacía su corazón. En cada circunstancia vivida, él dice, clamo a ti, Señor, me siento así, me siento asá. Eran oraciones que el rey David expresaba desde lo más profundo de su ser. En el Salmo 55, del versículo 1, 2 y 4, yo le voy a leer. Usted léalo los dos, el 51 y el 55. En el 55, escucha mi oración, estaba desesperado. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mi corazón late en el pecho con fuerza y me asalta el terror de la muerte, porque lo querían matar. ¿Sí? La gente que se unió con su hijo lo querían matar para poder para poder poner a Absalón como rey. En esta primera lección, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de este salmo sobre todo? Encomienda tu carga al Señor. Aquí vemos que David sabía perfectamente bien a quién acudir y qué hacer.
Sabía que tenía que dejar todas esas cargas a Dios. Tú y yo también tenemos que hacerlo cuando nos sintamos muy abrumados, muy mal, porque sabemos que debemos de confiar en ese Padre amoroso y omnipotente que puede ayudarnos y sustentarnos a Él llevar nuestras cargas. El mismo Dios que cuidó a Moisés en su cuna, en el inmenso río Nilo, el que mandó alimentar a Elías cuando estaba todo deprimido, el que protegió a Daniel de los leones hambrientos y el que llenó de gozo al apóstol Pablo en medio de la tormenta, ese mismo Dios es al que tú y yo podemos todavía hoy en día clamar. Dice la palabra: echa sobre mí tu ansiedad, pues te tengo en mi corazón. Es una promesa de Dios. En la segunda lección hay que resistir la tentación de salir corriendo. El deseo natural de David era huir, dejar la escena. Sobre todo estamos hablando de cuando su hijo lo andaba queriendo que derrocara, ¿verdad? Para asumir el trono él. Él podía haber huido del problema, del dolor, de la angustia y ponerse a salvo. Yo creo que todos en su momento, si vivimos una situación así, pues lo primero que queremos es correr, escapar, ¿verdad? Y a lo mejor estaba en una continua lucha de pensamientos. A lo mejor él decía, bueno, de ninguna manera pienso permanecer aquí soportando esto, me voy de aquí. David deseaba tener alas en ese momento, pero también había cosas que a él decía, pero ¿cómo me voy a ir si yo soy el rey? O sea, una lucha continua. En el Salmo 55, en el versículo 6 al 8, dice: si tan solo tuviera alas como paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos querido huir de la situación? Ya no podemos más. Decimos, ya no puedo, Señor. He sufrido mucho, estoy rodeado de enemigos, me siento fracasada, me siento engañada y quisiera tener alas para volar. Mucha gente incluso desea hasta morirse cuando está pasando por este tipo de situaciones. Sin embargo, debemos resistir el deseo de huir y debemos permanecer en oración. Debemos extendernos y luchar de la misma manera en que Dios le dio luz a sus hijos en la Biblia, lo hace igual con nosotros, ¿verdad? Él siempre va a derrotar a nuestros enemigos. Y lo podemos ver aquí con David. Él vio siempre la mano de Dios en su vida, él le perdonó, peleó sus batallas. Aun y cuando él no era un hombre perfecto, David, él vio la fidelidad de Dios. Ten por seguro que si llegaras a necesitar una vía de escape en tu situación dolorosa, Dios, que es fiel, promete proveerte una salida. Siempre. Eso lo vemos en 1 Corintios 10:13. Él te salvará, vendrá a tu ayuda, te rescatará y se ocupará de ti. ¿Y qué sucederá cuando clames a Dios? Como declaró David en el Salmo 55. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos más y más angustiadas. Que el problema se vaya intensificando, clamemos: Señor, rescátame de esta situación porque yo ya no puedo más. Señor, ten misericordia, clamo a ti, Padre, en medio de esta situación. Y yo sé, Padre, que tú vas a hacer la obra, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú escuchas, la voz de tus hijos. Él tenía fe, David tenía fe. Bueno, en la tercera lección tenemos nosotros que demostrar que tenemos fe, que confiamos plenamente en el Señor. La confianza de David en Dios era completa. En él no cabía la duda. Él dice: el que me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra,
Aunque muchos todavía se me oponen, Dios quiere siempre hacer ese milagro en mi vida. Dios siempre ha gobernado en mí. Él me escucha, Él humilla a mis enemigos. Pero tienes que entregarle tus cargas al Señor. Él tendrá cuidado de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y por último, debido a que repitió una y otra vez quién es Dios y lo que Él promete hacer, y debido a que alimentó su corazón con tales verdades, David exclama en su convicción final: en ti confío, en ti confío. Allí en el verso 23 del Salmo 55. Finalmente David desecha su angustia y preocupación por sus enemigos y concentra toda su confianza en el Señor Todopoderoso, que escucha los ruegos de su pueblo y los salva. ¿Cuántas veces te veas tentado, tentada a distraerte por el ataque de los demás? Cuando luches con mucha desesperación y todo parezca que está perdido, pon a trabajar tu fe, la cual Dios nos la dio, y confía en el Señor. La fe es un músculo que tenemos que ir desarrollando. Cree que sin importar la carga que estés llevando, Él te va a sostener y te librará porque Él es fiel y porque Él te ama. Salmo 23:6, ciertamente es su bondad y tu amor. Ciertamente, decía el rey David, tu bondad y tu amor, le decía a Dios, inagotable, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. La oración eficaz del justo puede mucho. Mientras peleas tu batalla, fortalécete en Dios y su palabra. No te sumerjas en respuestas emocionales y pecaminosas. Abstente de la autocompasión, del enojo, de la amargura. En lugar de darte por vencida, ora. Lucas 18:1. Y mientras oras, encomienda tus preocupaciones y cargas al Señor, mientras esperamos la victoria. Segunda de Corintios 10, versículos 3 y 4 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Recuerdas cómo empezamos esta clase? Agridulces. Dios cuando nos encontró siendo amargura pura, definitivo. Teniendo autocompasión, ay, pobrecita de mí, tanto que he sufrido, me ha pasado esto y me ha pasado aquello, y eso te llega a frustrar, te llega a amargar, siempre. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, llega la vida misma, la oportunidad, el perdón, el poder soltar esas cargas, el poder perdonar a aquellos que nos dañaron, el poder también nosotros otorgarle el perdón a aquellas personas y pedirles perdón a aquellas personas a las cuales también nosotros afectamos, ofendiéndolas, hiriéndolas. Dios nos da la luz para que podamos llevar una vida llena de bendiciones. Dios no puede estar con su perfección y su bondad y su amor. Él no puede estar al lado de una persona que no se arrepiente de las maldades que ha hecho. Una persona que vive amargada, una persona que vive ensoberbecida, con esa arrogancia, con ese orgullo. Así Dios no opera cambios en una persona. Si tú sigues empeñada en estar allí alimentando tu venganza con ese odio y esa amargura, ese rencor. Es mejor que nosotros bajemos la guardia y le digamos, Señor, aquí estoy. Sola no puedo, pero tu poder se perfecciona
en mis debilidades. Y este día yo quiero demostrarte, Padre, que estoy dispuesta a caminar en pos de ti, pero quiero que tú, Señor, me transformes a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Espero que esta oración, que esta clase, bueno, también la oración, ¿verdad? Todo lo que hicimos en este tiempo sea de gran bendición para usted. Gracias por seguirnos y ya sabe, póngale un dedito hacia arriba, un like de que le gustó y compártalo. Dios le bendiga.